la próxima guerra en el Medio Oriente desde el Hotel Sheraton de la Ciudad de México. Cuando nosotros abrimos un libro que se llama la Biblia, es absolutamente asombroso lo que está pasando actualmente a la luz de este libro y de los profetas hebreos que escribieron hace más de 2.800 y 3.000 años, que era el escenario que iba a presentarse de los habitantes que nosotros formamos ahora este planeta. Y es maravilloso también poder demostrar a través de estas profecías bíblicas que esta es una de las evidencias más grandes de que el autor de la Biblia no fueron seres humanos. Dios es el único que puede conocer el futuro. Así que Él es el único que podía poner las condiciones en las que actualmente estamos viviendo para que podamos nosotros corroborar que verdaderamente la Biblia es la palabra de Dios. Hace algunos días pudimos todos nosotros ser testigos de una invasión a la República de Georgia. La mayor parte de los seres humanos pues dicen otra invasión más, está pasando otra guerra, otra vez ha despertado el oso ruso, otra vez quieren volver a formar la Unión Soviética después de que se deshizo en 15 repúblicas. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia, no todos los acontecimientos desde luego que suceden están aquí escritos, pero sí están escritos los principales que desarrollan en el Medio Oriente. Esta invasión a la República de Georgia por medio de Rusia nos recuerda una vez más a todos nosotros, sobre todo tomando en cuenta que hace 2 días cayó la bolsa de valores y están comenzando a quebrar los bancos, y gracias a una ayuda extra del gobierno norteamericano están pudiendo salir a flote temporalmente. Nos recuerda a todos nosotros que el petróleo y el gas son y forman parte central de la economía mundial y significan mucho más que simplemente energía o hidrocarburos y transportación. La verdadera realidad, de acuerdo a la Biblia, damas y caballeros, es que el gas y el petróleo son los elementos que van a determinar el futuro conflicto mundial. Una mirada rápida en este momento al Medio Oriente nos va a revelar la inmensa concentración de riquezas que se encuentran precisamente en esa área geográfica del mundo. Tenemos al sur Yemen, Omán, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que son bastiones de notorio consumo. Tenemos un poco más al norte a reservas petroleras en Qatar, Kuwait, Irak e Irán. Simplemente debajo de Irak, de Irán, de Kuwait se encuentran el 65% de las reservas petroleras del mundo. Y como somos testigos, el petróleo actualmente está jugando una parte predominante en la economía mundial. Si nosotros vemos al norte, tenemos a Turquía y a Irán acercándose cada vez más de la frontera sur de Georgia, la cual ya está buscando ayuda a gritos al occidente. Y el retrato está completa con Siria y Jordania, que están armadas hasta los dientes y colocados estratégicamente a solo 450 kilómetros al sur de la pequeña Georgia. En otras palabras, Rusia quiere controlar toda esta zona y aún más. Para explicarlo simplemente, tenemos actualmente una mezcla letal de petróleo, de política y de religión en el Medio Oriente, que ha hecho aumentar como una olla express la presión que algún día, de acuerdo a este libro que se llama La Biblia, va a causar la Tercera Guerra Mundial. La alianza rusa hace poco con Irán es el detonador de la bomba que explotará en los próximos meses o en los próximos años. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, continúa proclamando al mundo que él es el profeta del mundo islámico y el Mesías, o la figura del Mahdi, así le llaman en Irán al Mesías, y que él es el escogido para traer la revolución islámica en el mundo entero. Este hombre hace y proclama todo esto por el tratado que Rusia acaba de hacer con Irán.
que el que toque a Irán, Rusia va a intervenir. Y ahora que vimos que Rusia avanzó hacia Georgia, descubrimos que por Georgia pasa uno de los acueductos más grandes del mundo de petróleo que surte a Europa, perdón. Y cuando Rusia se apodera de Georgia, está controlando la llave del petróleo, por lo que forzosamente tiene que tener alianza con países del Medio Oriente para que podamos nosotros ver que hace 2600 años se profetiza que Irán y Rusia van a atacar a Israel en estos tiempos en que nosotros nos encontramos viviendo. Aún mientras Rusia estaba invadiendo a Georgia para asegurar el monopolio de la energía y el control del petróleo, estaba acusando a otros que eran los agresores. Rusia está manifestando fuertemente en el mundo político dos cosas que el mundo está comenzando a resentir. Rusia quiere el petróleo y Rusia quiere a Israel. Y vamos a comenzar a desarrollar esta conferencia para que nosotros no tengamos ninguna duda que esta invasión a Georgia es solamente el inicio del despertar de un coloso que parecía que estaba dormido. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, Estados Unidos de Norteamérica se levanta en la supremacía política, económica, militar en el mundo entero. 2 años después de que Israel se estableció en el 48, se levanta paralelamente a Estados Unidos la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y comienza Estados Unidos desde los 50 hasta 1989, lo que se conoce en el mundo como la Guerra Fría. Comenzaron las dos naciones a luchar por dominar y controlar y tener la supremacía política, económica y militar. En 1960 aproximadamente, en esa década, Nikita Khrushchev mandó misiles nucleares a la isla de Cuba y el presidente en aquel entonces de Estados Unidos, John Kennedy, le exigió que lo sacara so que pudiera iniciar la Tercera Guerra Mundial. Gracias a Dios que Khrushchev se asustó y los barcos rusos replegaron los misiles y se retiraron otra vez a Rusia y ahí quedó la cosa. Pero si nosotros seguimos estudiando esto, nadie se hubiera imaginado que después de la revolución bolchevique de 1917, por Lenin, esta nación, Rusia, iba a tratar de querer dominar el mundo entero. Y comienza Rusia entonces a luchar por esta supremacía, pero Mikhail Gorbachev en 1989 se presenta ante el mundo, principalmente ante el Papa en aquel entonces, Juan Pablo II, y le dice: quiero aquí en el Vaticano, ante la representación religiosa más grande del mundo, anunciar al mundo la perestroika. En otras palabras, los rusos, ateos, socialistas, nos equivocamos en creer que podemos independizarnos y vivir sin el capitalismo y en creer que podíamos echar a Dios de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, del 89 en adelante, ante los ojos del mundo, se derrumba totalmente Rusia, derriban el muro de Berlín y los países socialistas en Europa del Este y del Occidente comienzan a tratar de independizarse y a formar parte de la OTAN o la Organización de Países del Tratado del Atlántico del Norte, y comenzamos ante nuestros ojos a ver que aquellos que habían comprado el boleto del comunismo estaban buscando otro camión al cual subirse, porque ante los ojos del mundo el comunismo había fracasado. Repito, por la boca de Gorbachev, por aislarse del capitalismo, por monopolizar las estructuras, la televisión, los medios de comunicación, la gasolina y todo, y al pueblo dejarlo totalmente marginado, y por echar a Dios fuera de su vida espiritual. No fue hasta los 80, repito, que Gorbachev cambia totalmente el panorama y comienza a surgir la derrota de Rusia, y todo el mundo creía hasta hace algunos meses que Rusia estaba terminada. Pero desde que se fundó Israel en 1948, Rusia creyó que Israel iba a formar parte de todo su movimiento por los famosos kibbutz. Y estos kibbutz alentaron a los rusos socialistas para tratar de impartir o de imponer el socialismo en Israel.
Desde luego que Israel nunca aceptó ninguna proposición rusa y como consecuencia los rusos dejaron a Israel y comenzaron a buscar amigos con las naciones árabes, proporcionándoles al mismo tiempo miles y miles y miles de toneladas en armamento. Cuando Israel, por ejemplo, atacó a Beirut en 1982 para sacar a los miembros de la Organización de la Liberación para la Palestina, más de 11,000 palestinos abandonaron la ciudad y la nación del Líbano quedó bajo el control total de Israel. Al entrar Israel a Beirut, encontraron miles de toneladas de armamento ruso amontonado en cuevas en el Líbano. Solo en una cueva cerca de Sidón encontraron una base entera militar soviética con el armamento necesario para armar a más de 150,000 soldados. Encontraron mapas y planos que demostraban planes rusos para invadir el 4 de agosto de 1982 a Israel. Y en 1984, fuerzas militares sirias y musulmanas toman el control de Beirut y esta nación queda una vez más sujeta a más revoluciones, a más levantamientos políticos que desde entonces no han cesado. Vemos pues nosotros que en los últimos 20-25 años, damas y caballeros, exactamente como este libro que se llama la Biblia, delineó hace más de 2,600 años el panorama que iba a sucederse y que se iba a presentar como un tablero de ajedrez, las piezas que iban a avanzar para darle jaque al rey, es exactamente las naciones que están actualmente alineadas, ya quienes tienen la camiseta de las Chivas y quienes tienen la de la América. Ya está definido totalmente los jugadores antes de la segunda venida de Jesucristo, para que nosotros sepamos que tenemos los días contados. Y no va a haber, como dicen, he oído por mucha televisión y por mucho radio, que un avivamiento y que se va a acabar la corrupción en Argentina y que se va a acabar la corrupción en Chile y que va a venir otra nueva reforma y que va a caer. No es verdad, la Biblia no profetiza eso. La Biblia profetiza la apostasía. Los gobiernos irán de mal en peor. Los impíos seguirán transando a la gente, engañando a la gente, y los santos, aquellos que verdaderamente siguen a Jesús, serán purificados y emblanquecidos y entenderán todas las cosas. Así que estamos en el tiempo para saber qué camiseta te quieres poner, Chivas o América. Muy bien, vamos los que traigan su Biblia al capítulo 38 de Ezequiel en el Antiguo Testamento, capítulo 38 de Ezequiel, y vamos a leer esta profecía que será la base teológica de nuestra conferencia, escrita hace 2,600 años, repito. Ezequiel capítulo 38, cuando ni siquiera existían las naciones que se mencionan, las cuales comenzaron a aparecer en el siglo XIX y en el siglo XX. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas. Te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud, teniendo todos ellos espadas. Observen ustedes las naciones que hace 2,600 años se anunció que iban a formar parte de la alianza rusa contra Israel. Persia, que en 1935 cambió el nombre a Irán. Persia, hasta 1935 del siglo pasado, cambió su nombre a Irán. Cus, que representa, y lo vamos a ver con más detalle, a Sudán y a las naciones del norte del África. Fut, que es Libia, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer, que es Armenia, todas sus tropas. Togarma, que es Turquía, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Versículo 8. De aquí a muchos días serás visitado.
Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos moran confiadamente. Para que nosotros podamos identificar a estas naciones, damas y caballeros, es preciso recurrir a dos cosas. La primera, a las raíces etimológicas de las palabras, porque todas las naciones que han poblado el mundo desde Adán y de Eva se encuentran en el capítulo 10 del libro del Génesis. Ahí se encuentran las naciones y de donde surgieron todas las naciones del mundo antes de que se descubriera la geografía, la lingüística, la antropología, la historia y la geografía. La Biblia ya en el capítulo 10 del Génesis decía que el mundo entero fue formado por 3 hombres, los 3 hijos de Noé. Después del diluvio universal, desembarcaron en los montes Ararat, en los Himalayas, Noé con su familia, y tuvo los 3 hijos de donde se pobló el mundo entero, que fueron Jafet. Todo lo que es Europa o la raza anglosajona desciende de Jafet. Después tenemos a Sem, que son los semitas, de donde vienen los judíos y los árabes y los asiáticos también. Y los camitas de Cam, que son los que poblaron lo que actualmente se conoce como el continente africano. Entonces, de esos 3 hijos de Noé descienden todas las naciones y todas las generaciones que nosotros conocemos actualmente en el mundo entero. Vemos pues, en primer lugar, que esta invasión se profetiza que vendría del norte contra Israel. Llegando a tu casa, no tenemos aquí el PowerPoint todavía, puedes agarrar un mapa y tomar una regla y poner Israel y una regla derechita en el mapa que te va a llevar a Rusia como la nación del norte. Vemos también a continuación que se describen los países invasores, repito, y en primer lugar se menciona a Magog. Los magogitas, de acuerdo a la historia, descienden de los escitas o de los tártaros. Fueron después conquistados por los godos o los germanos, y los magogitas son los fundadores del Imperio Romano. Damas y caballeros, cuando venimos a la Biblia, no venimos a los libros religiosos, el Corán, el Mahabharata Sutta, el Tripitaka de Buda, no venimos a especular, ni venimos a ver historias fantasiosas o ficticias, venimos a un libro que contiene los registros históricos, geográficos, antropológicos, genéticos, físicos, químicos, más antiguos de la humanidad, porque no existe un libro más antiguo que la Biblia. Entonces, es absolutamente maravilloso que nosotros podamos corroborar que cada vez que la Biblia menciona a un rey, que cada vez que la menciona un lugar, lo respalda con la arqueología. Y se descubrió que efectivamente aquí vivió el rey David, y aquí estuvo el rey Josías, y estuvo José, y estuvo Alejandro el Magno, y estuvieron los reyes el imperio babilónico. Todo lo que la Biblia dice, la arqueología moderna y la antropología lo ha corroborado a la luz de la ciencia. Así que es importante poner este fundamento. No venimos aquí a cuentos de hadas, ni a lo mejor puede ser, no, venimos a tratar con verdades absolutas. Los magogitas se encuentran en la tierra de Magog, que es actualmente la tierra donde se encuentra la República de Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Ucrania, la única que no es musulmana, y Georgia. Todas estas naciones están alrededor actualmente del Mar Caspio. De ahí vino Magog. Después tenemos a la palabra Gog, que dice la palabra, versículos 2 y 3, que es el jefe que va a dirigir esta invasión. Esta palabra hebrea para príncipe es Rosh, que significa cabeza, líder o príncipe o soberano, nací en el hebreo, que es el que dirige la invasión militar. Tenemos en tercer lugar la palabra Mesec. Ojalá que tomen nota.
esta palabra es la palabra moderna que viene de Moshi, que significa Moscú. Esto es asombroso, vuelvo a repetir, porque ni siquiera en esos tiempos existía la Rusia moderna. Tenemos en tercer lugar a Tubal, que es la provincia asiática de Rusia que se llama actualmente Tobolsk, que se encuentra en Génesis 10, versículo 2. Y después lo más interesante, ya que hemos ubicado etimológica y geográficamente a los invasores, veamos a las naciones que la Biblia mencionó hace 2600 años, para que ya dejes de consultar a Walter Mercado. En primer lugar tenemos a Persia, que repito, en 1935 cambió su nombre a Irán. Tenemos a Cus, que fue hijo de Cam, en Génesis 10, versículo 6, que fue el progenitor de los africanos, de donde vienen Sudán y la Etiopía moderna. Phut, que es Libia, y que fue el progenitor de los libios y los africanos, de acuerdo a Génesis 10, versículo 6. Tenemos a Gomer, progenitor de los cimbros y de los cimerios, de quienes descienden los célticos, o sea, la Armenia moderna. Y tenemos finalmente a Togarma, que es Turquía, conocida como los cosacos, nieto de Jafet e hijo de Gomer, en Génesis 10, versículo 3. Hace 2600 años, la Biblia profetiza una invasión rusa contra Israel. Y la Biblia menciona las naciones que 2600 años después de que esto fue escrito, son las naciones que están formando la coalición y el conglomerado ante nuestros ojos. Y son exactamente los aliados actuales de lo que es la Rusia moderna. Vemos pues y repetimos las naciones: Irán, Sudán y Etiopía, Armenia y Turquía, y Libia, la de Muammar Gaddafi, van a hacer un pacto con Rusia para venirse sobre Israel. Pero si nosotros seguimos escudriñando la Biblia, llegamos al Salmo 83, donde se describe otra invasión. En otras palabras, antes de que Jesucristo regrese, señores teólogos que nos escuchan también y estudiantes de la Biblia, hacen falta que en el mundo sucedan 3 guerras más. 3 guerras más donde en la primera 1/4 parte de la humanidad va a morir. No se imaginan ustedes lo que está delante de nosotros, para que el que tenga oído, que oiga. En el Salmo 83 se describe una invasión árabe. Esta invasión que estamos hablando en Ezequiel 38 es Rusia con países musulmanes, naciones musulmanas, y la que encontramos en el Salmo 83 son las naciones árabes, que aunque muchas son musulmanas, no todas son árabes. Por ejemplo, los iraníes no son árabes, son persas. Y los musulmanes, en el año 605, cuando Omar comenzó a construir la mezquita, después de que Mahoma le dijo que era la religión que iba a combatir a los judíos y a los cristianos, comenzaron entonces a imponer por la fuerza, porque la palabra Islam significa en el original someterte, sujeción. O sea, es una religión de que o te conviertes o te convertimos, y si no es la muerte, porque se impone a la fuerza esta religión. Entonces comenzaron los árabes a adoptar la religión del Islam, aunque la mayor parte de ellos no la consideran verdaderamente más que la división de los chiitas y de los sunnis, que es en las 2 divisiones en las que actualmente el Islam está dividido. Pero leamos en el Salmo 83, que dice en el versículo 1 en adelante: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí rugen tus enemigos. Los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación. ¿Quién acaba de repetir eso el año pasado?
el presidente de Irán. Borremos del mapa a Israel. Y hace 3000 años fueron escritos los Salmos, 400 años todavía antes que el libro de Ezequiel que estamos estudiando. Y aquí se está hablando de que ya existía en el corazón de los seres humanos el propósito de destruir la nación de Israel. Dice el versículo 5, para que no haya memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Escuchen ustedes la descripción de las naciones que se vienen contra Israel en los próximos meses o en los próximos años. Los edomitas y los ismaelitas. Edom es actualmente, junto con Jordania, la nación que actualmente conocemos después de que se cambió de Transjordania a Jordania. Los edomitas es Jordania moderna y los ismaelitas es Saudi Arabia o Arabia Saudita moderna. Moab y los agarenos. Moab es Jordania también y los agarenos son los egipcios. De Agar nació Ismael, que fue el que fundó la descendencia de los árabes. Gebal, que es Beirut, o el Líbano moderno. Amón, que es Jordania, y Amalek, que es el sur de Jordania. Los filisteos son los que se conocen actualmente como los palestinos. ¿Sabían ustedes que no existe tal grupo en la Biblia ni en la historia como los palestinos? Y que hasta que Yasser Arafat en 1968 tomó la dirigencia de la Organización para la Liberación de Palestina para tratar de nombrar a los refugiados de la Segunda Guerra Mundial, les llamó palestinos, pero eran árabes. Y las naciones árabes multimillonarias alrededor, ninguna les quiso abrir la puerta a sus hermanos, sino que ahora sí como dicen vulgarmente, los arrejuntaron, los empujaron a Israel solamente para que a través de ese grupo pudieran sacar a los judíos de la tierra de Israel, que no se llama Palestina. Palestina le puso el Imperio Romano, porque la esposa de un César se llamaba la Palestina. Entonces, Palestina es un nombre antibíblico, es la tierra de Israel. Entonces, adoptaron el nombre de palestinos porque dicen que es de ellos la tierra, lo cual ni siquiera en la historia de los árabes, ni en el Corán, ni en la religión del Islam existe la palabra Palestina. Los filisteos no eran árabes, vinieron de Grecia y poblaron lo que es actualmente la costa del Mediterráneo o toda la franja de Gaza, donde están los pobres, ¿verdad?, trincherados, muriéndose de hambre, no les quieren abrir la puerta porque los quieren seguir empujando para sacar a los judíos. Los árabes no les abren la puerta, quieren apretarlos ahí para que los judíos sientan la presión de Gaza, del Banco Oriental y del norte de la frontera con Rusia, las montañas del Golán, para que puedan los judíos decir, nos rendimos y ustedes conquisten la tierra, lo cual va a producir la Tercera Guerra Mundial. Porque el problema del Medio Oriente es petróleo, es religión y es política internacional. Lo vamos a ver más adelante. Y dice el versículo 8 del Salmo 83, también el asirio se ha juntado contra ellos. El asirio es Siria moderna, la cual tiene un pacto también con Irán. Regresamos a Ezequiel 38 y analicemos más detalladamente los detalles de esta futura invasión para que cuando suceda te acuerdes de esta conferencia el 20 de septiembre en este hotel en la Ciudad de México y digas, a Chirrión, cuánto Apache. Porque esta es una conferencia que no vas tú a escuchar en la televisión secular, ni en los libros de Colorina, ni de Duda, ni de horóscopos, etcétera, etcétera. Estás oyendo la verdad. Y por eso muchos de ustedes que nos escuchan a través de la televisión también se enojan. Pero no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Y si tú quieres corroborar esto más profundamente, eres libre para poder hacerlo y te vas a encontrar al final del camino que es Jesús, el Hijo de Dios. El que inspiró esto, el que murió en una cruz,
y el que nos sigue hablando que nos volvamos a Él antes de que tu vida tome otro derrotero y parezca tu vida que es un camino de vida y termines en la muerte, en la eterna separación de tu alma y de tu espíritu de Dios. En primer lugar, dice el versículo 11 y 12, cuándo esta invasión iba a tomar lugar. Y dice así, dirás, subiré contra una tierra indefensa, contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Para arrebatar despojos, la palabra despojo, shalal, en el hebreo, significa petróleo. De acuerdo a la Biblia, escuchen esto, no tarda de descubrirse petróleo en Israel, lo cual va a convertir aún más una manzana de discordia del mundo del Medio Oriente. Entonces vemos que uno de los propósitos de esta invasión es controlar no solamente el petróleo, vamos a seguir leyendo, y tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas, ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y de posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Número uno, esta profecía no se pudo haber cumplido antes de 1948, porque fue hasta el 14 de mayo de 1948 que ante los ojos estupefactos del mundo, los judíos regresan a su tierra y se convierten en el Estado libre y soberano de Israel. Así que antes del 48 tenían que pasar más de 2200 años para que se pudieran comenzar a comprender estas profecías. Ahora Israel habita en su tierra, pero no habita confiadamente. Israel es la única nación en la historia que ha sido recogida de entre las naciones para constituirse, repito, en Estado libre y soberano el 14 de mayo del 48. Antes de esto era imposible que se cumpliera la profecía. Después de vivir más de 2000 años sin gobierno, sin territorio, sin lenguaje, dispersados por el mundo entero, los judíos fueron recogidos de entre las naciones y en el 48 se constituyeron en un Estado libre, soberano e independiente. El profeta Ezequiel se anticipó con 2000 años, damas y caballeros. Se anticipó con 2000 años para describir el retorno de Israel a su antigua tierra como un preludio para el clímax de nuestra época presente. En segundo lugar, dice aquí también que será después de la reconstrucción de sus ciudades. Cuando Israel llegó en el 48, no había más que desierto y desolación. Un solo árbol no estaba plantado en la tierra de Israel. Y en 1950, 2 años después de que los judíos regresaron a su tierra, plantaron en la obra de la ingeniería hidráulica más portentosa del siglo XX, en 2 años plantaron e irrigaron la tierra con 6 millones de olivos. Actualmente hay más de 70 millones de árboles plantados. Cuando regresaban a la tierra, todos decían, no van a hacer nada, ¿qué van a comer? No se puede ni plantar acá, no se puede irrigar la tierra, no se puede sembrar porque no hay agua ni mucho menos. Y ante los ojos del mundo, plantaron ellos para que las profecías de la Biblia se cumplieran. Dice también aquí el versículo que cuando esta invasión tome lugar, ellos van a morar en la parte central de la tierra y van a habitar confiadamente. En otras palabras, antiguamente, cuando las ciudades se construían, se les ponían murallas. Todas las ciudades, no había una ciudad antigua que no estuviera amurallada por causa de las invasiones de los enemigos de esa ciudad. Bueno, esas murallas fueron desapareciendo, sobre todo en el siglo XX, por la guerra nuclear. Ahora ya no hay necesidad de poner murallas, ¿verdad? Y es la primera vez en el Medio Oriente que aparecen las ciudades no amuralladas. ¿Cómo supo el profeta Ezequiel que llegaría el tiempo cuando las ciudades ya no iban a necesitar murallas de protección? En tercer lugar, dice el versículo 12, que van a venir para arrebatar despojos y tomar botín. ¿Saben ustedes cuántas
riquezas contiene el Mar Muerto? Muchos de ustedes han ido allá, como ahora fuimos a Israel el año pasado. Mi esposa soñaba solamente con llegar y comprar cremas del Mar Muerto. Y todas las mujeres, ¿verdad? Yo creo que la mitad de lo que su esposo les dio se lo gastaron en cremas, porque son famosísimas para poder rejuvenecer, ¿verdad? Y quitar las arrugas así como yo. Dice la Biblia que el Mar Muerto no solamente es billonario en riquezas, sino que actualmente acaban de descubrir que existen 45 billones de toneladas en el Mar Muerto de químicos valiosísimos como sodio, sulfuro, potasio, calcio, magnesio y bromo. 45 billones de toneladas de elementos químicos valiosísimos en un mar que aparentemente no tiene ningún valor. Rusia sabe que cualquiera que controle el Medio Oriente tiene que comenzar controlando Israel. Estas riquezas van a convertir en multimillonarios a muchas ciudades y se van a convertir en ciudades del vicio y del placer en los últimos tiempos antes de que venga Jesucristo. Y finalmente dice aquí también en el versículo 14 que entonces Jehová dijo en aquel tiempo: cuando mi pueblo habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Finalmente, damas y caballeros, observamos cuándo será la invasión de Rusia y de Irán en contra de Israel. Cuando Israel habite con seguridad. Esto es una clave importantísima en este capítulo, porque hasta este momento, desde el 48, ha enfrentado 5 guerras. 48, 52, 67, 73, y las últimas guerras en el Líbano, que comenzaron a bombardear los del Líbano con cohetes Kamishka de fabricación rusa, donde Israel pudo sobrevivir gracias a que Dios, el Dios de la Biblia, ha dicho que nadie los podrá sacar de su tierra hasta que venga Jesucristo. ¿Cuándo será este tiempo de seguridad? Muy bien, vamos al Nuevo Testamento, a la primera carta a los tesalonicenses. Ojalá que muchos saliendo de esta reunión se compren una Biblia y leas el único libro que vale la pena leer en esta vida. En la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, el apóstol Pablo escribe y dice que acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenemos necesidad de que se nos escriba, porque nosotros sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz, ¿y qué? ¿Cuándo será la invasión Rusia y de Irán contra Israel? Cuando en Israel alguien finalmente les garantice paz y seguridad y se dediquen al ganado. Ahorita llegas a Israel y desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche son los turnos, y las mujeres de mayores de 18 años para arriba las meten al ejército, y es el ejército actualmente mejor entrenado, con los mejores pilotos del mundo. No hay nadie mejor entrenado en lucha personal, en tiro al blanco, en aviación y en reclutamiento que el ejército de Israel, a pesar de que ocupa el 2% de la tierra del Medio Oriente. Pues nosotros vemos claramente que esta seguridad se las va a dar un hombre llamado el Anticristo. ¿De qué estamos hablando ahora? De que nos estamos acercando tan aceleradamente al final de los tiempos, que de acuerdo a la Biblia se profetiza que no iba a ser Rusia, como ya vimos que cayó y está tratando de despertar y apoderarse del petróleo. Hemos visto actualmente también que Estados Unidos tampoco lo va a lograr. ¿Por qué no lo va a lograr? Simplemente, escuchen esto, desde el ataque de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos ha comenzado la cuenta regresiva para desaparecer del mapa también. O sea que la Biblia profetizó que antes de que Cristo regrese al mundo, no iba a ser Rusia, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni ningún otro país los que iban a tener la preeminencia política, militar y económica.
iban a ser 10 países que formaron parte del antiguo Imperio Romano. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9, Daniel 11 y 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. 10 naciones que van a resurgir del antiguo Imperio Romano, y ante nuestros ojos, en 1957 se firmó el Tratado de Roma, donde comenzó el libre comercio en Europa, comenzó la Unión Europea. Ahorita la forman 25 naciones, donde ya no hay aranceles en las fronteras, donde Turquía está en medio como patito feo, ni en el Medio Oriente ni en Europa, no lo quieren aceptar. ¿Por qué? Para que se cumplan las profecías bíblicas, donde Rusia está tratando otra vez de volver a reconquistar todas esas repúblicas que se convirtieron en independientes después de la caída del bloque soviético, y todo lo que está sucediendo como un tablero de ajedrez, donde las piezas están avanzando de acuerdo a la Biblia, a la culminación final y al clímax de la Tercera Guerra Mundial. Se van a juntar 10 naciones, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente. ¿Por qué? Escuchen esto. Los Estados Unidos, apunten esto, a ustedes que les interesa la economía, importan el 55% del petróleo mundial. Para que se den cuenta por qué Estados Unidos está atravesando la crisis que está atravesando, escuchen, de la cual no se va a levantar de acuerdo a la Biblia. Importan el 55% del petróleo mundial y solamente poseen el 3% de las reservas petroleras del mundo, y están consumiendo la cuarta parte del petróleo del mundo. El 25% del petróleo mundial lo consumen los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, consumen 20 millones de barriles de petróleo diarios, que son el doble de lo que consume China y Japón juntos. O sea, China y Japón consumen 5 millones de barriles cada uno. Si a esto le aunamos a Katrina, al huracán Ike, que han devastado la mayor parte de las refinerías del Golfo de México, con billones de dólares de pérdidas, la caída del dólar y los billones que están gastando en Afganistán para mantener la presencia militar en Irak y para mantener la presencia militar en el Golfo Pérsico, esto nos muestra que no cabe duda que la precipitación económica de Estados Unidos estaba profetizada en la Biblia, para que antes de que venga Cristo sea Europa y el Medio Oriente los que gobiernen el mundo. ¿Qué va a suceder? El Medio Oriente no acepta americanos ya ahorita, y están tratando de atacar las embajadas, están tratando con el terrorismo de debilitar la economía americana, porque Estados Unidos es la única nación desde 1948 que ha apoyado y ha sostenido a Israel. Entonces, si Estados Unidos se debilita, vean cómo todo está conforme a la Biblia. Si Estados Unidos se debilita, ¿qué le pasa a Israel? Se queda solo. ¿Y qué va a hacer Israel? Va a tener que ellos atacar a Irán y destruir los reactores nucleares. Porque ahorita, sobre todo en esta guerra política que hay de candidatos, ningún partido republicano y demócrata americano va a tratar de invadir a Irán. ¿Por qué? Porque sería el caos. Irán acaba de amenazar que si atacan sus reactores nucleares, cierran el Golfo Pérsico, el estrecho de Hormuz, donde viene el 70% del petróleo a Europa. Entonces, ¿qué están haciendo los europeos en la Unión Europea? Están amarrados de manos. Como cochinitos los tienen así los árabes ahorita. ¿Y qué van a hacer? Vamos a hacer un trato con ustedes. Vamos a juntarnos. Vamos a olvidarnos de Estados Unidos y de Rusia. Vamos a hacer un pacto Europa y el Medio Oriente, tal como la Biblia lo profetizó en Daniel 2. El hierro representa a Europa, el barro representa al Medio Oriente. Y cuando hagan este pacto y veamos 10 naciones que se unen, 5 del Medio Oriente y 5 de Europa, de acuerdo a Daniel 7, de ahí surge un cuerno pequeño, que significa en la Biblia un pequeño dictador que se levanta, primero derrumba a 3 naciones, Daniel capítulo 7, y se convierte en el futuro dictador del mundo entero. Y este hombre tiene totalmente el poder de Satanás. Va a resolver la caída de Wall Street, va a resolver el problema económico, va a resolver el problema étnico, el problema entre árabes y judíos que no ha podido resolverse hasta este momento, va a acabar con los problemas y el mundo va a levantarse otra vez y va a decir: ¡Hi Hitler! Tú eres nuestro Mesías,
Tú eres el que estábamos esperando. Y engañados 85 millones de alemanes en la antigua Segunda Guerra Mundial, y creemos que el mundo no va a repetir. Claro que lo va a repetir, porque la historia nos enseña que el mundo no aprende de la historia. Y si Alejandro el Magno y los Césares engañaron al mundo diciendo que eran dioses y el mundo los recibió, ahorita hay muchas naciones que a sus dictadores los tienen como dioses y dan su vida por ellos, de la ceguera espiritual tan grande que el mundo vive. Y dice en Isaías que cuando Cristo venga, el velo que cubre a las naciones se va a caer y van a ver a Jesucristo y van a decir: tú eres nuestro Señor y nuestro Dios.